Juan capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer unos versículos antes de llegar al capítulo 3, en el cual vamos a meditar ahora. Tenemos que todos ser muy pacientes con los niños cuando lloran, ¿verdad? Tendemos a distraernos y tenemos que orar por los padres y las madres que tienen niños pequeños, porque no es nada fácil. Ellos se pierden la atención también muchas veces del mensaje. Ya me escuchó, ¿ves? San Juan, capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estos versículos que corresponden al capítulo anterior nos permiten hacer el link, enganchar lo que Jesús había hecho en Jerusalén. Él había ido a purificar el templo. Lo que estuvieron con nosotros hace 8 días, recordarán que vimos cómo el Señor purificó allí el templo. Entonces Él permaneció allí en Jerusalén y siguió haciendo señales, porque nos dice el texto que Él no solo hizo esa gran señal de la purificación del templo al inicio de su ministerio, sino también que seguramente hizo muchas otras cosas. Pero aquí Juan, en su pluma inspirada del Espíritu Santo, nos dice claramente que Jesús conocía lo que conocía lo que había en el hombre. Y Él no tenía necesidad de que nadie le dijese nada, porque Él sabe lo que hay en el corazón. Y en este tema que vamos a ver hoy, una historia tan conocida, Jesús y Nicodemo, esta es una muy buena introducción. Jesús conoce lo que hay en el corazón de Nicodemo. Y como lo que hemos de hacer es meditar y también buscar aplicaciones para nuestra propia vida, debemos también pensar esto. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Jesús sabe lo que hay en su corazón. Hay muchas personas que ven las señales de Jesús y dicen creer en Jesús. Puede haber personas entre nosotros que dicen creer en Jesús. Pero Jesús sabe si efectivamente su fe es una fe genuina o una fe superficial. Y cuando vemos la historia de Nicodemo, vemos que precisamente este concepto es clave, porque es lo que Jesús quiere dejar en claro. Que muchos pueden decir creer en Jesús o tener un conocimiento de Jesús, hasta tener un renombre de creyente, pero aún así están carentes de lo principal para ser un verdadero creyente. Entonces hemos de meditar en esta historia de Jesús y Nicodemo, considerando cuál es la principal necesidad del hombre. Y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, ¿verdad? La humanidad. ¿Cuál es la principal necesidad del hombre? Leemos el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí nomás leemos en la palabra del Señor. Entonces, empezamos hablando de esta persona llamada Nicodemo. Dice que era un hombre entre los fariseos, un principal, una persona reconocida, alguien de mediana edad o edad avanzada. Se entiende que era miembro del Sanedrín. Lo vamos a ver que él aparece al finalizar el Evangelio de Juan, tiene una participación en la sepultura de Jesús junto con José de Arimatea. Este era un hombre religioso, era una persona que era considerada como una referencia en lo espiritual. Y dice el texto que vino a Jesús de noche. Algunos entienden por esto como un dato importante de que él no quiso ponerse en evidencia delante de las otras personas, quizás porque haya tenido algo de vergüenza, pero son nada más que conjeturas. Nicodemo utiliza la palabra en plural cuando habla con Jesús. Le dice: sabemos que has venido de Dios. Es posible que él haya hablado con otros colegas de él, hayan estado evaluando la persona del Señor Jesucristo. Ya Jesucristo había pasado cierto tiempo que se había encontrado con Juan, Juan le había bautizado, había ido a Galilea, había realizado allí algunas señales, luego viene y hace señales en Jerusalén, estaba dándose a conocer. Los religiosos entonces inevitablemente tenían que poner sus ojos en Jesús y entrar a cuestionar, porque no pertenecía a este grupo de religiosos, no venía de una escuela rabínica, no era alguien considerado entre las principales ramas de la religión de los judíos. Entonces había sin duda cosas que cuestionar. Por eso cuando algunos dicen que vino a Jesús de noche, dan la idea de que no quería que otros del todo se dieran cuenta, o sobre todo que personas sobre las cuales Nicodemo tenía influencia lo vieran llegando a consultar algo a Jesús. Decía Spurgeon: no se quejen las personas de que ni se burlen de que Nicodemo vino a Jesús de noche, porque hay muchas personas que vinieron a Cristo de noche. Y él hacía mención del culto vespertino. Dice: y fue de noche que encontraron a Jesús y que oyeron a Jesús. Y él hablaba de la conversión, el ir a Jesús como la conversión. Y es interesante ya ir sacando estas aplicaciones. Una persona religiosa tiene que venir a Jesús. Puede ser que usted sea una persona religiosa, aún así tiene que ir a Jesús. Puede ser que usted no esté del todo convencido
lo cual implicaría también que no está del todo convertido. Y entonces lo que usted debe hacer es ir a Jesús. Pero sabemos por la palabra de Dios de que nadie viene a Jesús a menos que el Padre le atraiga, ¿verdad? A menos que Dios lo lleve a Jesús. Bueno, hay personas que vienen a Jesús, pero vienen de una manera tan solo externa. O sea, vienen sin el deseo de querer hallarlo. Va a haber personas que quieren tener su religión, pero no quieren tener una relación con Dios. Y espero que eso no sea el caso de ninguno de ustedes, que vienen porque es domingo, porque hay que ir a la iglesia, porque queremos que Dios nos bendiga, pero no quiero realmente tener una relación con Jesús y entender quién es Jesús y para qué vino Jesús y cómo yo necesito a Jesús a mi vida. Vea, este Nicodemo está representando muchas personas que encontramos hoy en este mundo. Personas que tienen un interés en acercarse a Jesús, pero no están totalmente convencidas de Jesús, ni han sido convertidas. Y dice así Nicodemo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Vea el entendimiento de Nicodemo. ¿Quién es Jesús para Nicodemo? Un maestro. Sí, de Jesús se puede aprender muchas cosas. Jesús tiene enseñanzas bonitas, como algunos dicen. Jesús es un gran ejemplo. ¿Es ese el entendimiento? ¿Tan solo un maestro? Algunos habían considerado que Jesús podía ser un profeta, pero la pregunta es: ¿tan solo un profeta? ¿Hay algo más, acaso, que entender en Jesús? ¿Recuerdan lo que dijeron los discípulos cuando le vieron, los que seguían a Juan y de pronto siguieron a Jesús? Hemos hallado a aquel de quien se escribió en la ley, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un maestro? ¿Es un buen ejemplo? ¿O es tu Salvador? Vean que puede haber personas que se acercan a Jesús porque se ven atraídos por las señales de Jesús, como es el caso de Nicodemo. Algunas personas vienen a la iglesia y algunas personas quieren tener un acercamiento hacia Jesús porque dicen: Jesús ha ayudado a esta persona, Jesús ha socorrido a aquel en la prueba, a aquel en la necesidad, a aquel en la adversidad. Entonces yo quiero que también Jesús me ayude a mí. Entonces esas señales son de algún modo un atractivo para buscar a Jesús, pero hay una búsqueda allí egoísta. Es lo que Jesús me puede dar. No estoy buscando a Jesús en base a mi necesidad espiritual, sino más bien estoy buscando a Jesús en base a cuestiones externas. ¿Por qué busca usted a Jesús? ¿Por qué se acerca a Jesús? Si es que efectivamente se acerca a Jesús y le está buscando, ¿por qué lo está haciendo? ¿Lo está haciendo porque conoce su necesidad espiritual? ¿O lo está haciendo por buscar algo para su propia satisfacción terrenal? Dice Nicodemo que sin duda Jesús era un maestro que Dios había enviado. Sabemos que has venido de Dios como maestro, es decir, eres un maestro aprobado. Y pudiesen entenderse estas palabras de Nicodemo como palabras de elogio que van a anteceder una buena charla entre pares. Allá está Nicodemo con su porte de intelectualidad, su experiencia religiosa y su renombre en la sociedad. Voy a hablar con este otro maestro, Jesús. Bueno, no puedo negar de que Él está haciendo señales. Vamos a hablar de igual a igual. Pero cuando Jesús llega, le dejan claro de que eso no iba a ser así. No iban a hablar de igual a igual, no era un maestro hablando con otro maestro, no era un intercambio de opiniones. Vean que hay mucha coincidencia, mucha gente se acerca así a Jesús, pensando a ver qué Jesús le quiere dar o de qué lo quiere convencer, pero con ese intelectualismo firme, diciendo: bueno, pero no, yo pienso de otra manera, o yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, plantándose como con una firmeza intelectual y una dureza emocional inconmovible, ¿verdad? Es la persona que es
examinadora de la religión, ¿verdad? Entonces llega a la iglesia y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen hoy, con qué estoy de acuerdo, con qué no estoy de acuerdo, qué calza en mi razonamiento y qué cosas no comparto o rechazo. Esta superficialidad en el entendimiento religioso de Nicodemo es lo que Jesús va a atacar, va a confrontar. Y puede ser de que Dios también, por su palabra, esté confrontando esta superficialidad en algunos de los que están aquí, que todavía no han tenido ese encuentro con Jesús de una manera real, porque no han llegado a Jesús con la actitud correcta. No han venido con humildad, reconociendo quién es Jesús y qué es lo que necesitan de Jesús y qué es lo que Jesús les puede dar. Entonces van hacia Jesús a charlar con Él, quizás con un cierto aprecio emocional, pero con una barrera en su interior. Y vean lo que hace Jesús. Jesús va a confrontar a Nicodemo en 3 oportunidades. Y esta primera confrontación viene como resultado de las palabras de Nicodemo. Sabemos que eres un maestro y nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo podría haber dicho, bueno, después de tal cumplido, Jesús me va a hacer pasar, me va a decir que me siente, me va a ofrecer un buen café y va a decir, cuéntame de tus experiencias en este mundo. Pero Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque no hay ninguna pregunta en las palabras de Nicodemo, Jesús da una respuesta que él necesitaba saber. Él marca una línea divisoria en esa charla, podemos decir en un sentido que levanta un muro. Porque lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que Nicodemo, al igual que los otros judíos con los cuales él charlaba, no tenían establecidos los criterios correctos para evaluar quién Jesús era. Jesús rechaza esta prioridad de Nicodemo y cuestiona radicalmente su cualificación para clasificar esas cosas celestiales. Nicodemo necesita entender lo siguiente: sin el nuevo nacimiento, él no podría saber quién era realmente Jesús. Y eso es una realidad hoy en día. Sin el nuevo nacimiento, usted no va a saber quién es realmente Jesús. Puede ser que usted diga Jesús es el Hijo de Dios intelectualmente. Puede ser que usted diga que Jesús es el Salvador intelectualmente, pero la dimensión de lo que significa que Jesús es el Salvador o que Jesús es el Hijo de Dios solo puede ser comprendida con la experiencia del nuevo nacimiento. Por eso la principal necesidad espiritual del hombre es nacer de nuevo. Esa es la condición para ver el reino de Dios. Y más adelante Jesús dice, esa es la condición para poder entrar en el reino de Dios. Sin nacer de nuevo o sin nacer de lo alto, como da la misma palabra, da esa idea, nacer de nuevo o nacer de lo alto, y se ha colocado en la Biblia de nuevo porque precisamente por el desarrollo de la conversación, cuando habla Nicodemo y dice esa, podemos decir, figura de un hombre volviendo al vientre de la madre, se entiende que es nacer otra vez, pero es la misma frase que nacer de lo alto. Y antes ya meditamos, ¿verdad?, de aquellos que pueden ser hijos de Dios y que dice que son engendrados de Dios, o sea, que nacen de lo alto. Es Jesús el que viene de Dios. ¿De dónde viene? De lo alto. Y es Jesús el que está hablando de este tema que es tan importante para los judíos como debería ser importante para nosotros, el reino de Dios. Para los judíos el reino de Dios es esa esfera de dominio en la cual
Dios opera. Y obviamente ellos entendían que Dios tenía un reino universal. Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aun cuando ellos sabían que habían otras naciones y otros reyes, Jehová es el Rey de Reyes. Y nosotros también lo sabemos. Aún el impío, que ha leído un poco la Biblia y que ha escuchado algo de la predicación, puede decir que Dios es Rey de Reyes. Los judíos entendían que ese reino de Dios incluía a todos. Es decir, que las personas están en el reino de Dios, sepa o no lo sepa, quiera o no quiera, le guste o no le guste. Y esa es otra realidad también para usted y para mí. Usted está en el reino de Dios en el sentido del dominio de Dios sobre todas las cosas. Pero también vemos aquí esta figura que parece hablarnos del reino de Dios como algo distinto, porque Jesús dice que no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se relacionan estas cosas? Los profetas preveían el advenimiento de un Mesías y un reino final. Se hablaba del Hijo de David, se hablaba del siervo de Jehová, aún del propio Jehová. ¿Recuerdan la promesa que dice que un niño nos es nacido y será llamado su nombre? Y entre esos nombres está Dios fuerte, Padre eterno. Entonces había algún grado de conocimiento en los judíos acerca del reino de Dios, del advenimiento del reino de Dios, de la relación entre Dios y aquel que habría de venir. Sin embargo, todavía las piezas del rompecabezas no calzaban completamente. Cuando Jesús viene, nos dice el evangelista: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y Jesús es su nombre. O sea que es Dios encarnado. Entonces, para un judío con el entendimiento de Nicodemo, ver el reino de Dios tenía que ver con algo futuro, con algo final, lo que iba a pasar al final de los tiempos. Sin duda, vinculado a experimentar la vida eterna. Pero cuando leemos los evangelios, especialmente los evangelios sinópticos, vemos que el reino es una realidad presente. No es algo solo futuro y evidentemente va a ser manifestado ya sobre todo el mundo y se va a juzgar a todos los que rechazaron a Dios y a su reino, sino que también es algo presente. Desde el momento en que Jesús está en esta tierra, el reino está siendo predicado. El reino está siendo anunciado, el reino es instaurado, ya está entre vosotros. Aquí está el reino de Dios. Esa es la predicación de nuestros evangelios. Habrá aspectos del reino que sin duda tienen que ver con el futuro y que ocurrirán en el último día, pero esta comprensión de la vida eterna, de esa esfera de dominio de Dios consciente de su poder y su obra en mi vida y de yo ser parte de ese pueblo, de ese reinado, se puede experimentar en esta vida, desde el momento en que una persona viene a los pies de Cristo. Para los judíos, todo judío estaba en el reino de Dios. Ve el entendimiento de Nicodemo. Todo judío, excepto aquellos que eran apóstatas, estaban en el reino de Dios, porque eran judíos, eran del pueblo elegido de Dios. Hoy muchas personas consideran que por pertenecer a una religión ya son salvos. Ese es el entendimiento que tienen. Por pertenecer a esa religión, entonces estoy en el reino de Dios. Vaya y pregúntele eso a un testigo de Jehová, si hay que ser testigo de Jehová para estar en el reino, y es inevitable, ¿verdad? Le va a decir que sí. Algunos que tienen otro entendimiento van a decir, bueno, todas las religiones son salvas, pero para muchos religiosos, pertenecer a esa religión es estar en el reino de Dios. Nosotros no decimos eso aquí, ¿verdad? Usted no tiene que ser bautista reformado para estar en el reino de Dios. Usted quiere entrar en el reino de Dios y quiere ver el reino de Dios,
Es lo que Jesús dijo, usted tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de arriba. Por eso Jesús le dice esto a un hombre religioso, con conocimiento, con experiencia, líder en su pueblo, del grupo del Sanedrín, y le dice, vea que usted todavía no está en el reino de Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué confrontador! No se lo dice así, aplicado, no está, le dice, hay que nacer de nuevo. Era Nicodemo el que tenía que sacar cuentas, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo, seguro que se queda pensando, hay que nacer de nuevo. ¿A qué se refiere esto con nacer de nuevo? Lo que Jesús le está diciendo es que debe haber una transformación radical, una nueva vida, una generación de una nueva vida, comparable con un nuevo nacimiento físico, comparable. El nuevo nacimiento no es un nuevo nacimiento físico. Calvino decía, con el término nacer de nuevo, se refiere a no a la modificación de una parte, sino a la renovación de toda la naturaleza. De ahí se deduce de que no hay nada en nosotros que no esté defectuoso. En otros términos, podemos agregar a lo que dice Calvino, la descripción de Isaías, desde la planta del pie hasta la coronilla, todo es herida, hinchazón y podrida llaga. Estado espiritual del hombre, muerto espiritualmente. Necesidad del hombre, vida espiritual. ¿Y quién es el que puede dar la vida? Solamente Dios puede dar la vida. ¿Quién es el que puede dar este nuevo nacimiento? Solamente Dios puede dar el nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo entra en este juego de reflexión, que algunos creo que lo acusan de manera excesiva, cuando dicen que Nicodemo estaba entendiendo el nuevo nacimiento como un nuevo nacimiento físico. Sería muy extraño pensar que efectivamente Nicodemo está tomando las palabras de Jesús literalmente y le está preguntando si efectivamente un hombre puede meterse en el vientre de la madre. Eso es algo más que obvio. Nicodemo está queriendo parafrasear o utilizar esta figura en el juego, diciendo eso sería como cambiar toda la forma de ser y empezar a vivir una nueva vida. Y Jesús le dice, pareciera ser que en su concepto, eso es lo que efectivamente quiero decir, es un nuevo nacimiento. Una vez le estaba testificando a una persona hace muchos años y esta persona era como un filósofo, era un estudioso, ¿verdad? Y me dejó hablar y yo hablé, ¿verdad? Y le hablé mucho de la palabra y del Evangelio. Y en un momento él me dice así, mira, por todo lo que vos me estás diciendo, es como, dice, si yo hubiera hecho toda mi vida, la estructura de mi vida como un edificio, y vos venís como para decirme que toda esa estructura está mal y hay que derribarla y hay que comenzar de nuevo. Y cuando me dijo eso, yo digo, bueno, y eso es lo que dice Jesús. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que vivir una nueva vida. Pero Nicodemo tiene cuestionamientos. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo es que este acontecimiento, este cambio puede darse? Jesús le dice, de cierto te digo que si no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Han salido cientos de teorías acerca de qué se refiere al agua, qué se refiere algunos han dicho si es el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, si el agua es el bautismo, si el agua es el bautismo de Juan o el arrepentimiento. Hay muchas cosas. Pero lo más fácil es entender estas dos cosas como una sola. Es la misma obra del Espíritu, que en algunos pasajes, incluso en el Antiguo Testamento, se ligan y se vinculan. Es decir, la obra del Espíritu Santo es descrita también como un lavamiento. Por ejemplo, leo para ustedes Isaías 44:3. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y hay otros cuantos pasajes donde
el agua está ligada a esta obra del Espíritu. Entonces se utiliza el agua como un sentido figurado y se refiere a la limpieza, a la renovación. Quizás el pasaje por excelencia que se usa en el Antiguo Testamento para el nuevo nacimiento, cuando dice: os esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Entonces entendemos allí que Dios está hablando del nuevo nacimiento. Siguiendo a eso dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, esta nueva vida, esta nueva naturaleza es dada por el Espíritu de Dios. Por eso es nacimiento del agua y del Espíritu. El Espíritu de Dios obrando en el pecador, dándole convicción de su pecado, concediéndole arrepentimiento para que vea que necesita ser limpiado de sus pecados y concediéndole la capacidad de depositar la fe en Jesucristo. No te maravilles, Nicodemo, de que os dije, es necesario nacer de nuevo. Jesús utiliza el ejemplo del viento. Y ustedes saben que la palabra viento y la palabra espíritu también es la misma en el idioma original. Entonces dice que tú oyes el viento que sopla, y obviamente ahí se traduce viento porque dice sopla, ¿no? Podría decir el espíritu que sopla, que se mueve, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. El que nace del Espíritu, el que experimenta ese nuevo nacimiento, tiene en sí mismo un poder que le controla de una manera tal de que se da cuenta que no es la misma persona que era antes. Es decir, tiene una nueva naturaleza. Antes, en su naturaleza, iba en la dirección que sus propias pasiones y deseos le decían. Quería algo, anhelaba algo, deseaba algo, si estaba en su capacidad y en su poder, aunque eso fuese pecaminoso, allí iba, porque era rey de sí mismo, dueño de sí mismo, su propio Señor, marcando su propio destino, satisfaciendo sus propios deseos. Pero cuando está esa nueva naturaleza operando en esta persona, hay algo que lo controla, hay algo que lo lleva, y eso no significa de que hay una ausencia de la propia personalidad de uno, o que no hay un dominio de uno, pero hay un dominio de la obra del Espíritu Santo que nos permite vivir una nueva vida. ¿No le ha pasado a usted en su experiencia cristiana decir, ¿cómo es que estoy andando así? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que estoy teniendo victoria con estas cosas? Sobre todo cuando alguien viene a la fe en Cristo, cosas que antes no podía vencer. De repente se da cuenta de que es posible, pero no es posible por sus fuerzas, sino porque Dios le ha hecho una nueva criatura, porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de esa persona, moviéndole para un lado, para el otro, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, lo que aprendemos en esta confrontación de Jesús es que la salvación, el nuevo nacimiento, es una obra de gracia de Dios. No es algo que usted pueda hacer. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar? Vean ese querer actuar de Nicodemo. ¿Puede acaso entrar en el vientre para volver a nacer? O sea, ¿cómo puede hacer? ¿Qué es lo que debe hacer una persona para hacer de nuevo? Y Jesús le dice, no es tu obra, Nicodemo. Es una condición el nuevo nacimiento, sí, es una necesidad, sí, pero no es tu obra, es una obra de Dios. Por lo tanto, es la gracia de Dios. Y necesitas entender qué es la gracia, porque mientras tanto siga creyendo que depende de tu obra, estás en el camino equivocado. No estás conociendo la realidad de tu pecado.
No te estás arrepintiendo de tus obras y estás pensando que en tus obras puede surgir algo bueno. Y esa es la religión de este mundo, la religión de obras. Voy a hacer cosas con tal de agradar a Dios para que Dios entonces me lleve al cielo. Entonces, el descanso de la salvación no está en Jesucristo y en su obra, está en lo que yo puedo hacer, en mi esfuerzo por agradar a Dios. Para algunas personas ese es el gran esfuerzo por no pecar, pero no hallan en sí mismo el poder para no pecar. Pero no es tu esfuerzo en no pecar lo que te va a dar la salvación, porque ¿qué haremos con todos aquellos pecados que ya hemos hecho y cargamos sobre nuestros hombros? Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Entonces tenemos que llegar a Jesucristo arrepentidos, reconociendo que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, es por la obra de Jesucristo en la cruz. Versículo 9 le dice Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya Nicodemo va, podemos decir, en su grado de orgullo o vanagloria o autosuficiencia, dando escalones hacia abajo, ¿verdad? Primero, no puedes, Nicodemo, entrar en el reino de Dios. No puedes ver en el reino de Dios si no naces de nuevo. Empiezan las dudas, las conjeturas. No es tu obra, otro escalón más abajo. Bueno, ya cada vez tengo menos para dar y más que necesito. Y entonces, ¿cómo? Y como si fuera poco, Jesús sigue humillando a Nicodemo, porque aún Nicodemo necesita arrepentirse de su pecado. Y puede ser que haya personas que vienen aquí confiando en su religiosidad y escuchan que tienen que nacer de nuevo. Entonces dice, bueno, entonces yo voy a nacer de nuevo. Ahora escuchan, no puedes nacer de nuevo por tus fuerzas. Entonces van sintiendo esa desesperanza. Entonces, ¿qué? Me piden algo que yo no puedo hacer. ¿Reconoces tu pecado? ¿Reconoces tu incapacidad? ¿No será que todavía no hay un arrepentimiento genuino? Por eso Jesús le dice, ¿eres maestro en Israel y no lo sabes? Volvamos al punto de inicio. Las personas veían las señales de Jesús y creían en Jesús, o decían que creían. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque Jesús sabe lo que hay en el corazón. ¿Usted dice que cree en Jesús? Hasta hace, ¿verdad?, algunas buenas obras que parecen que sí que creen en Jesús. Hasta se acerca a Jesús. ¿No has nacido de nuevo? ¿No puedes entrar en el reino de Dios? ¿Quieres nacer de nuevo y quieres hacerlo en tus propias obras? Eso no es nacer de nuevo. Eso es que todavía no te has arrepentido. ¿Y de qué tienes que arrepentirte? Jesús lo sabe. Y Él por su Santo Espíritu te lo va a decir con tanta claridad como se lo dijo a Nicodemo. ¿Eres maestro en Israel y no sabes esto? Primero, Nicodemo, arrepiéntete de tu hipocresía. Porque estás enseñando a otros a ir a Dios, pero todavía no has llegado al reino. Quizás hasta te jactas delante de otros de que estás dentro del reino, pero no has entrado. Usted es de los que le enseña a otros de Dios y les habla de lo que Dios dice en su palabra, pero todavía usted no ha hallado el perdón de sus pecados. Arrepiéntase de su hipocresía. También le dice Jesús, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Así como Nicodemo utilizó en un momento el plural, nosotros sabemos, ahora Jesús le dice, no recibís. Ustedes no reciben, vosotros no recibís el testimonio.
Quiere decir de que había un rechazo tanto en Nicodemo como en sus pares acerca de aceptar a Jesús. ¿No es paradójico esto? Alguien que se acerca a Jesús, que habla bien de Jesús, que lo reconoce a Jesús como maestro, pero hay un rechazo sobre Jesús porque dice Jesús que no recibía el testimonio, no estaba efectivamente creyendo. Jesús aquí mete el dedo en la llaga. Le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis. El problema de Nicodemo era su incredulidad. ¿No será ese tu problema? No puedes ser salvo si no tienes fe en el Salvador. Si hay incredulidad y no creéis, crees. Tú puedes decir que crees. Muchos dicen que creen. Pero Jesús sabe lo que hay en el hombre. Jesús sabe lo que hay en el corazón de la mujer. Jesús sabe si crees efectivamente, si has renunciado a tus esfuerzos y estás descansando en lo que Él hizo en la cruz, en la sangre derramada en la cruz del Hijo de Dios, limpio, sin mancha y sin contaminación, cargando tu pecado para darte vida eterna. Creer verdaderamente es que ya no confías en ti y en lo que puedes hacer. Confías en Él, recibes el testimonio de Jesús, entiendes que es por gracia y descansas en su justicia. Este diálogo, en un momento, se transforma en un monólogo. Y ya Juan, desde su pluma, deja de hablarnos de la conversación de Juan, de Jesús y Nicodemo, y casi que nos quedamos con la incertidumbre, ¿cómo siguió? ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Creyó o no creyó? Pero es como que Juan dice, es que esto es tan importante lo que Jesús está diciendo en la charla, que voy a seguir hablando solo de lo que Jesús le dijo. Y Jesús dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Primero, Nicodemo entiende, ¿quién soy yo? Soy Jesús, descendí del cielo, Dios hecho hombre. ¿Y para qué vine? Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esta es una referencia a una historia del Antiguo Testamento, Números capítulo 21, donde había serpientes que mordían, picaban a las personas, ¿verdad? Eran serpientes venenosas, se llamaban como serpientes de fuego. Y gran cantidad de personas murieron. Entonces Moisés fue a consultar a Dios y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y levántala en un asta y ponla en alto. Cualquier persona que fuese mordido por esa serpiente, si mira a esa serpiente de estatua de bronce, va a ser librado de la muerte. Entonces así lo hizo Moisés. Y efectivamente, cuando alguien era mordido con esa picadura o mordedura mortal, con su veneno mortal, lo que tenía que hacer era mirar a la serpiente y se sanaba. No sufría los efectos mortales de ese veneno. ¿Por qué Jesús trae esto aquí a colación? Porque lo que quiere dejarle en claro a Nicodemo, que conocía perfectamente esa historia y seguro muchas veces la enseñó, es que la salvación, ese regalo que Dios le da al pecador, no requiere ninguna obra del pecador, porque efectivamente no hay obra que pueda salvarnos, pero lo que requiere es fe. Mirar a Cristo levantado como aquella serpiente fue levantada. Y eso nos trae sin duda esa relación de pensamientos, la serpiente, ¿verdad? Como aquel animal, ¿verdad? Maldito por el cual vino la tentación y el pecado. Pero nos dice la Biblia que Jesús mismo fue hecho pecado por nosotros, que el justo murió por los injustos y que ese veneno mortal del pecado en nuestras vidas solo haya cura en Jesús, el Salvador. ¿Por qué fue levantado? Para que todos puedan verle.
No te está pidiendo que hagas una obra, que hagas un gran esfuerzo. Es fe. Mira a Cristo. Mira a Cristo con fe. Mira a Cristo entendiendo quién es Él verdaderamente, no un maestro. Es el Salvador, es Dios hecho hombre, es el mediador, el único que puede salvarte. Mira a Cristo y haz el perdón de tus pecados. Mira a Cristo y sé salvo. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, dice Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea, ¿crees? ¿Crees de verdad? Es cierto que es necesario el nuevo nacimiento, pero eso es una obra de gracia de Dios. Cuando Dios te llama a ti, no te llama a nacer de nuevo. De hecho, no puedes nacer de nuevo por tu fuerza. Dios no dice, nace de nuevo que vas a ser salvo. Es un error eso, es un error teológico. No puedes nacer de nuevo en tus fuerzas. ¿A qué te llama Dios por el Evangelio? Te llama a arrepentirte de tus pecados y a creer en Cristo. Abraza a Cristo por la fe. Ven a Cristo con confianza. Y el que fue levantado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, que conoce tu corazón, cargó tu pecado. Si eres de su pueblo, Él cargó tu pecado y pagó por ellos para que tengas vida eterna. No esperes más. Es una historia esta maravillosa. Es un pasaje muy conocido. No sé cuántas veces lo has oído. No sé si alguna vez te has sentido por Dios llamado a una movilización interna de tu mente, de tus emociones, de tu voluntad, a ir a Cristo y a creer en Él. Pero si Dios está obrando en tu vida hoy, no esperes más. Es algo que debes hacer ya mismo. No requiere de ti nada más que arrepentimiento y fe. Un corazón contrito y humillado que responde a la palabra de Dios. Cuando vemos al finalizar el Evangelio de Juan, capítulo 19, acompáñenme por favor allí. Versículo 38, Jesús había muerto en la cruz. Versículo 38 dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Yo no sé en qué momento Nicodemo creyó en Jesús, nació de nuevo y se arrepintió de sus pecados y creyó. Pero este texto aquí, al final del Evangelio de Juan, me hace considerar que hay esperanza para Nicodemo. Seguramente algo pasó en él. Es muy posible que él haya sido un verdadero cristiano, porque aquí sus obras están demostrando que él tuvo ese aprecio por Jesús y quiso socorrer esta labor piadosa de la sepultura de él. ¿Será que cuando Nicodemo se enteró de Jesús que estaba en una cruz, vino a su mente esa noche de charla? ¿Será que él cada vez que miraba hacia la cruz y veía a Cristo se acordaba de la serpiente en el asta de bronce, levantaba y pensaba, a mí me ha picado o me ha mordido esa serpiente y tengo el veneno de mi pecado dentro mío y debo mirar a Cristo y creer en Él? El mismo mensaje que escuchó a Nicodemo y salvó a Nicodemo, sí, efectivamente,
así fue, es el que tiene poder para salvarte a ti. ¿Vas a mirar a Cristo? ¿Vas a creer en Él? Quiera Dios que así sea. Oremos.